Vamos a meternos de lleno en una de las técnicas de debate más potentes que existen y que, curiosamente, casi nadie conoce. Y no va de conectar ideas, sino de hacer algo mucho más radical. Va de partirlas por la mitad. Así, tal cual, para ganar. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Y si el movimiento más decisivo en un debate no fuera unir puntos, sino coger un solo concepto y partirlo en dos? Suena un poco a la contra, ¿verdad? Pero ya veremos que es una de las herramientas más eficaces que hay. Vale, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar viendo qué es eso de la técnica oculta. Luego definiremos qué significa exactamente dividir una noción. Veremos cómo funciona eso de lo aparente y lo real. Lo aplicaremos a un caso práctico y al final, pues, reflexionaremos sobre cómo las palabras pueden llegar a remodelar la realidad. Casi nada. Muy bien, pues vamos al lío. Empecemos por el principio. Todo esto arranca de un problema muy concreto. ¿Qué pasa cuando una palabra que usamos todos los días, una idea que todo el mundo entiende, de repente se queda corta? Cuando ya no sirve para describir la realidad. A ver, lo normal es pensar que argumentar es conectar ideas, ¿no? Unir A con B. Pero la técnica que vamos a ver hoy es otra historia. No se trata ni de unir ni de romper lazos. Va mucho más al fondo, a cambiar la forma de los propios conceptos. Y bueno, esta técnica tiene un nombre, se llama disociación de nociones. Y ojo, porque es una herramienta clave para salir de esos callejones sin salida en una discusión, de esas contradicciones que parecen irresolubles. Vale, aquí está la definición, la clave de todo. La disociación entra en juego cuando un concepto, una idea, choca de frente con la realidad. Lo que busca es básicamente coger ese concepto y remodelarlo por dentro para que vuelva a encajar, para que tenga sentido de nuevo. Es crear una nueva forma de entenderlo que sea, pues, más útil. Y esta diferencia que vemos aquí es fundamental. No es lo mismo. A ver, romper un enlace es relativamente fácil. Es decir, oye, esto no tiene nada que ver con esto otro. Punto. Pero la disociación es mucho más sutil. Coge un concepto que dábamos por hecho que era una sola cosa y de repente nos enseña que no, que en realidad siempre fueron dos cosas distintas. Es un cambio de perspectiva total. Vale, entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo funciona esta división? El mecanismo es fascinante, de verdad, y se basa en una distinción filosófica de las de toda la vida. El resultado de esta operación es lo que se conoce como una pareja filosófica. La idea original, la que teníamos, se parte en dos. Por un lado, un término I, que pasa a ser lo aparente, lo superficial, lo que parece pero no es. Y por otro, un término 2, que se presenta como lo auténtico, lo de verdad, la versión real. Vamos a verlo paso a paso con un ejemplo para que quede clarísimo. Paso 1. Todos tenemos claro lo que es la democracia, ¿no? Es un concepto unificado. Paso 2. De repente pasa algo que aunque técnicamente es democrático, nos chirría. Choca con nuestra idea de lo que debería ser la democracia. Ahí está la incompatibilidad. Y paso 3, la solución, disociar. Se crea una distinción. Ahora hay una democracia formal, la aparente, y una democracia real, que es a la que se le da todo el valor. Y claro, este patrón lo vemos en muchísimos debates. Solo hay que pensar en la diferencia entre justicia formal y justicia real, o entre una democracia de nombre, nominal, y una democracia de verdad, la auténtica. La jugada es siempre la misma, le quitamos valor a la primera versión, la aparente, para darle todo el prestigio a la segunda, la real. Venga, vamos a dejar la teoría un momento y a ver un ejemplo real, un caso de estudio para que se entienda el impacto que tiene esto. Nos vamos a Argentina. Allí, en un momento histórico muy concreto, la palabra pobreza, así, a secas, dejó de ser útil. Dejó de servir. La realidad social era tan compleja que un solo término ya no era capaz de explicar lo que estaba pasando. Se había creado un cortocircuito entre la palabra y los hechos. ¿Y cuál fue la solución? Pues los expertos y analistas hicieron justo esto, disociaron el concepto. De esa idea general de pobreza empezaron a surgir categorías nuevas, mucho más precisas. Por un lado, los pobres estructurales, la gente que, históricamente había tenido pocos recursos. Luego, algo totalmente nuevo para un fenómeno nuevo, los nuevos pobres, gente que venía de la clase media y que lo había perdido todo. Y todavía se afinó más, con la categoría de indigentes, para quienes no llegaban ni a cubrir la cesta básica de alimentos. Y aquí se ve clarísimo el poder de esta técnica. De un concepto vago y que ya no servía, pasamos a tener 3 categorías clarísimas, operativas, útiles. Y esto no solo sirvió para analizar mejor la realidad, es que cambió para siempre la forma de hablar, de pensar y de hacer política sobre la pobreza en el país. Bueno, y con esto llegamos ya a la reflexión final. Porque, como ya hemos ido viendo, esto va mucho más allá de ganar un debate. Es una herramienta para reestructurar el propio pensamiento.
Esta cita lo resume genial. La disociación no se limita a describir el mundo tal y como es, sino que lo reinventa. Crea, por así decirlo, una realidad filosófica que se opone a lo que nos dice el sentido común, para darnos una visión más nítida, más potente. Entonces, el punto clave, el más importante, es este. La disociación no es un argumento más en la partida, es una jugada que cambia las reglas del juego por completo. Porque al cambiar los conceptos que están en la base de todo, se está cambiando el terreno de juego sobre el que se van a construir todos los demás argumentos. Claro, esto nos deja con preguntas muy interesantes, ¿no? Desde un punto de vista estratégico, ¿cuándo es el momento perfecto para dividir un concepto? ¿Y qué conceptos de nuestro día a día son más vulnerables a que les apliquen esta técnica? Saber usarla, o simplemente saber detectarla, lo cambia todo. Y es que la fuerza de la disociación, su verdadero poder, es que no intenta jugar con las cartas que ya están sobre la mesa. No busca convencer a partir de las creencias que ya existen. Busca algo mucho más ambicioso. Cambiar esas creencias de raíz, establecer un nuevo punto de partida para toda la conversación. Así que, a partir de ahora, cuando escuchemos un debate, habrá que estar muy atentos, porque muchas veces la clave no va a estar en los datos o en los hechos, sino en ver quién consigue dividir un concepto clave y, al hacerlo, redefinir la realidad a su favor. Y la pregunta con la que nos quedamos es, ahora que ya sabemos cómo funciona esto, si miramos a nuestro alrededor, ¿qué concepto de nuestro mundo está ahí, esperando a que alguien lo divida en dos?